Muy, muy buenos días, mis amadas hermanas. Hoy es un día muy especial. Estamos en la tercera ronda, cuarta ronda. Hemos ido rotando las células con testimonios, con pensamientos en los cuales nuestras hermanas de las células puedan compartir con ustedes. Siempre estamos buscando gente nueva y que ustedes puedan ir conociendo y a la vez saber que hay testimonios especiales, que en la iglesia, en las células tenemos gente de todo tipo, mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres en diferentes áreas, ¿cierto? Dios las llama. Y yo quiero hoy día presentarles a dos jovencitas que están conmigo en mi célula. No solamente la hermana, ¿cierto? Mi hermana Alicia tiene jovencitas, sino también yo tengo dos jovencitas que nos han bendecido mucho, nos han honrado al estar con nosotros y estar ahí recibiendo la palabra. Quizás después, cuando estemos con ellas van a poder decir cómo ha sido la experiencia en estar en una célula donde, ¿cierto? Hay mujeres casadas, hay mujeres viudas, mujeres, pero ellas han estado ahí recibiendo y cuánto han sido impartidas por ella. Quiero presentarles a ustedes a mi hermana a Abigail Acuña, que está aquí con nosotros, y también a Catalina, ¿cierto? A nuestra hermana Catalina Valenzuela, que está con nosotros. Son las dos jovencitas. Para mí son muy especiales. ¿Por qué digo? Porque yo las vi de muy pequeñas. Abigail, ¿para qué digo? Abigail la vi antes que naciera, así que es como cuando dijo el Señor: desde el vientre de tu madre yo te conozco. Así más o menos Abigail. Pero Catalina llegó también bastante pequeñita, la he visto crecer, y para mí es una gran bendición verlas crecer y verlas cómo van adquiriendo la sabiduría de Dios. Quiero dejar aquí a mi hermana Catalina para que salude, después va a saludar Abigail y después vamos a orar y vamos a compartir un tiempo juntas. Amén. Amén. Catalina, Dios te bendiga. Bendiciones, mi hermana, todos los que nos están escuchando. Bueno, como dijo la pastora, me llamo Catalina, tengo 21 años, nacida y criada en el Evangelio, pero como decía yo hace poco, mi encuentro con el Señor fue hace muy poco, hace algunos años. Entonces, desde ese momento ha cambiado mi vida. Yo tengo una hija pequeña, Dara, de 3 años, y ha sido de gran bendición poder estar en este día, una honra, y espero que el Señor sea hablando a nuestra vida el día de hoy. Amén. Gracias, Catalina. Abigail, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, mi hermana. Bueno, como decía Catalina, es una honra poder estar hoy día y poder compartir lo que Dios ha hecho con nosotras. Bueno, como dijo la pastora, mi nombre es Abigail Acuña, más conocida como la tía Abby, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Soy maestra de los niños, ¿cierto? De nuestro colegio Más que Vencedores. Y bueno, espero que hoy día sea un día de bendición para ustedes, que bueno, nosotros somos vasos que Dios nos va a usar y que Dios pueda hablar a sus corazones. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, necesitamos tu dirección, no podemos hacer nada sin ti. Y oramos, Señor, para que desde ahora tu Espíritu Santo tome control de cada una de nosotras, Señor, y podamos abrir nuestra boca y pueda, Señor, salir palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento y aún palabra profética. Señor, que muchas de las personas que estén recibiendo, escuchando, Señor, puedan ser bendecidas por la vida de estas hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana Cata, tú tienes una palabra y yo quiero que tú puedas leernos y un poco hablarnos de ese personaje bíblico. Amén. Está en Esther 2, del 5 al 7, y dice: había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín,
el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y bueno, Esther es una, creo que muchos conocemos la historia, y es una joven que se dejó usar por el Señor, que dejó que a pesar de que quizá ella no entendía que si Dios la estaba llamando para eso, ella fue capaz de entender y de ser obediente, pues de ser sabia y obedecer independiente de lo que ella viera. Y me hacía recordar Dios que Dios la respaldó, pues Dios la respaldó por su obediencia, porque quizás ella fue adoptada por su tío y ella podría decir, quizás él no es mi papá, o él no es nadie como para él venir a enseñarme a mí, pero ella fue sabia y ella adoptó, y ella también lo adoptó como su papá, y ella hizo caso a lo que él le decía, pues, porque más adelante dice que él la envió a que se presentara delante del rey, a que hiciera todo como este proceso para que ella fuera llamada ante el rey y declarada reina. Entonces yo veía y que Dios también iba respaldando cada decisión que ella iba tomando, y que dice más abajo que agradó a los ojos de los que estaban alrededor, y también agradó a los ojos del rey, pues, pero fue su obediencia y el disponer su corazón ante Dios, pues, y a decir, ya Señor, si tú me envías ahora, y si tú me estás llamando a reinar en este tiempo, yo voy a hacer caso, pues yo voy a hacer caso a la instrucción que Mardoqueo le estaba dando en ese momento. Eso. Bien. Bueno, gracias. Mira, lo que es cierto, tú puedes ver que fue una chica que fue instruida por un anciano, un tío, era una persona mayor, pero ella entendió, fue obediente, aunque no tenía todavía idea de lo que Dios quería con ella, pero entendió que este anciano podía, cierto, guiarla hacia el destino de su vida. Y tú piensas, ¿qué habría pasado si Esther no hubiese creído en este anciano, que era una persona mayor? Siempre los jóvenes tienen como la idea, ¿cierto?, de que los mayores que me van a enseñar, ellos están pasados de moda, ¿qué pueden enseñarnos? Son otros tiempos. ¿Qué piensas tú que pudo haber pasado para que ella, porque esto es normal entre los jóvenes, ¿verdad? Sí, yo creo que hubiese sido alguien más del montón, o sea, y se hubiese perdido y hubiese pasado su vida en una rutina sin un llamado, sin un propósito, que quizás, y si no hubiese creído y puesto la fe y obedecido, hubiese pasado pues, como alguien que vivió y que murió nomás, pero yo lo veía ahí y le pedía al Señor que me reflejara mi vida, porque quizás hubiésemos pasado y hubiésemos hecho nuestras cosas, y quizás hubiésemos estado lejos de Dios. Quizás como ella era judía, ya podía haber creído y haber sido hecho una costumbre su fe en el Señor. Entonces puede haber pasado y tenido un final común como cualquier otra, y quizás no hubiese estado aquí plasmado si no hubiese creído. Gloria a Dios. O sea, tú estás diciendo, y quiero tomar eso que está, porque realmente es una verdad importante, que ella era una judía, como muchos hijos de creyentes. Ustedes son, tu mamá es cristiana y tu abuela cristiana, y quizás hubiese quedado como en una religión, pero algo te empezó a llevar a empezar, porque tú eres parte de una célula donde hay personas mayores y donde escucha el consejo
no estás, aunque estás grupo de jóvenes y todo eso, pero estás ahí siendo instruida, aconsejada, ¿cierto? Por alguien que tú has permitido que sea mayor. Si aún siendo, teniendo un destino como religiosa, Mardoqueo le cambió y le dio un destino de vida y un propósito, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo que Dios está haciendo con tu vida. He podido darme cuenta de eso. Y que un consejo para muchos jóvenes, muchas jovencitas, que realmente puedan venir con cierto linaje de cristianos, pero que necesitan escuchar el consejo y entender para qué han sido llamados, ¿cierto? Y yo quiero ahora compartir con Abigail, ella tiene otra cita bíblica, y después vamos a ir compartiendo ambas con estas citas que ambas nos van dejando, ¿cierto?, un mensaje importante. Abigail, ¿cuál tienes tú? Yo tengo Ruth 1, del 14 al 18, que dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y viendo a Noemí, que estaba tan resuelta con ir con ella, no dijo más. Bueno, cuando la pastora me mandaba esta cita, yo me vi muy reflejada en Ruth y Noemí, porque cuando yo salí de cuarto medio tuve que tomar la decisión, o si me iba a mi pueblo, a mis creencias, a seguir mis dioses, o me quedaba en casa a seguir a una Noemí. Y fue lo primero, yo creo que Dios me confrontó cuando salí de cuarto medio. Dios hizo ahí una separación y me dijo: ¿de qué te estás llenando? ¿Dónde estás dónde estás buscando el consejo para realizar tu vida? Porque, como decía la pastora, yo estaba disparada para todos lados, yo no debería estar acá, por mí estaría en Estados Unidos, por allá. Y yo buscaba el refugio en personas que me motivaban a apartarme, a alejarme de Dios, pues, completamente. Y cuando salí de cuarto medio, Dios me dijo: ¿qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. O sigues lo que tú quieres, sigue esos dioses, sigue hacer tu voluntad, o decides quedarte. Y ahí es cuando yo tuve que ser como Ruth y someterme y tratar de buscar el consejo en personas que realmente me iban a llevar al bien. No que me iban a hacer cumplir todos mis sueños, sino que realmente me tuve que disponer a ser obediente, a someterme a una autoridad mayor y decir: voy a aceptar lo que realmente Dios quiere para mí. Entonces me reflejaba mucho la vida de Ruth, porque el primer paso que Dios ocupó para atraerme a Dios fue mi mamá. Y quizás cualquier persona puede decir: pero es normal, tu mamá, relación madre-hija. Pero los que conocen realmente nuestro testimonio, yo no tenía comunión con mi mamá, nos llevábamos súper mal. Y bueno, quizás algún día podamos compartir sobre nuestro testimonio, porque Dios realmente cambió eso, lo restauró totalmente. Yo, la última persona que hubiese escuchado hubiese sido mi mamá. Pero yo tuve que disponer en mi corazón escucharla y no ver quizá una persona que me estaba hablando, sino que era Dios que me quería llevar a Él, que me quería atraer a Él. Amén. Bueno, creo que, como dice Abigail, tenía sus planes listos, tenía trazado, ya tenía proyecciones que eran muy, muy diferentes a lo que tú hoy día estás haciendo. Cuéntame un poquito de eso, y después también vamos a ver que también nos pueda contar un poco, Cata, cuáles eran sus proyecciones, que como jovencita, terminando el cuarto medio,
alguna proyección con Dios? ¿Qué pasó? Cuéntame, Abigail. Bueno, cuando yo salí de cuarto medio, lo único que yo quería hacer era escapar en realidad. Escapar de mi realidad. Como decía la pastora, yo crecí dentro de la iglesia, pero yo nunca valoré lo que el Señor me estaba entregando. Y yo siempre quise escapar de eso. Yo creo que muchos de los jóvenes se van a sentir identificados con esto, que cuando dicen, ¿por qué me tocó una mamá cristiana? ¿Por qué me tocó nacer en una familia cristiana? Porque uno no puede hacer lo que quisiera hacer normalmente, porque siempre hay alguien que te está diciendo está mal, está mal, está mal. Y cuando yo salí de cuarto medio, yo ya tenía como todo planeado. Bueno, quería estudiar estética integral, porque eso lo iba a tener que estudiar en Santiago y me iba a ir, y siempre mis planes fueron alejarme y no enfrentar en realidad cosas, porque yo sabía que al acercarme a Dios yo me iba a tener que negar a muchas cosas, a dejar sueños y también a tocar cosas que habían en mi corazón que quizás eran dolorosas para mí, y yo siempre quise escapar. En realidad siempre mis planes fueron escapar, y bueno, Dios hizo todo lo contrario, pues me trajo, pero siempre fue eso. Mi plan siempre fue dejar como mi pasado atrás, de irme a un lugar que no me conozca nadie, que no sepan que era cristiana o que me hacía llamar cristiana, porque tenía doble vida. Quizás dentro de la iglesia nunca me quise involucrar tanto, pero también fuera de la iglesia hacía muchas cosas que yo sabía que estaban mal. Entonces, en cierto modo, tenía como esa doble vida, y en realidad quería escapar de eso, porque quería escapar de ese dedo que siempre me estaba acusando de que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Amén. Y tú, Cata, cuéntame, después me van a contar qué pasó, qué sucedió, que sucedió ese quiebre. ¿Cierto? Quizás hay muchos jóvenes, muchas mamás que están siempre orando y quizás están muy preocupadas, y yo creo que esto va a servir mucho para que muchas mamás puedan darse cuenta que Dios siempre tiene los ojos puestos en sus oraciones, y siempre llega el momento en que Dios responderá. Mi hermana Cata, tú estabas ahí en cuarto, terminaste cuarto, yo me acuerdo que alcanzaste a terminar, pero entre eso, en tus proyectos de vida, ¿habías puesto a Dios en tus proyectos como para proyectarte como joven y proyectar tu vida con Dios? No, la verdad es que yo meditaba esto en la mañana y mis proyecciones estaban totalmente lejos de Dios. O sea, era viajar por el mundo, de verdad, y ahora me río de eso, porque decía, ¿cómo iba a viajar por el mundo si, no sé, quería, como decía la Abby, escapar? Y es verdad cuando dice eso, porque yo no tan solo mi abuela, sino que todos mis bisabuelas, todos para atrás son cristianos. Entonces era como estar encerrada, y como yo lo veía como una camiseta de fuerza, como decir, la lucha de escapar, poder escapar y estudiar, y no sé, y sacar un doctorado e irme. Yo quería estudiar pedagogía, entonces quería como especializarme en eso, y no sé, irme a otro lado. Y la verdad es que, como dice la Abby, escapar como de la confrontación de que Dios me diga, ya, pues ahora yo tengo que dirigir tu camino. Totalmente contrario y a lo que me decían mis papás. Mis papás me decían, no sé, pregúntale al Señor si tienes que estudiar esto o si tienes que tomar esta decisión. Y yo hacía todo lo contrario, pues, o sea, yo era lo que yo quería. Como dice la palabra, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y era mi fuerza, pues era mi gloria y mi fuerza la que quería arrancar y hacer todo lo opuesto a lo que Dios quería para mi vida. Amén. Wow, yo creo que impresionante cuando empiezas a ver después la obra de Dios en la vida de cada una. Como dice, ustedes creen, y yo quiero que ahí Dios está permitiendo que esto acá, Dios quiere sacar, ¿cierto?, de ustedes. ¿Creen ustedes que si no aparece Dios, sus proyectos, lo que Abigail hoy día estás haciendo, habría pasado por tu cabeza? ¿Cuál es el temor? Porque las dos dicen, y yo sé que quizás muchos jóvenes piensan lo mismo, huir, como escapar de Dios, como escapar de todo lo que
de lo que ya sabían. ¿Por qué, Abigail, crees que estaba ese deseo de huir y que como jóvenes no quieren enfrentar a Dios? ¿Qué pasaba por tu cabeza lo que era tener que volverse a Dios? Bueno, yo sabía que el buscar de Dios me iba a alejar quizás de todas las cosas que yo amaba acá en la tierra, que me iba a tener que despojar de sueños que yo tenía, po. Y no solamente eso, sino también de personas. Como yo les decía al principio, lo primero que Dios me pidió fue alejarme de mis amigos del liceo, que eran terribles, y me llevaban a hacer cosas muy malas. Y fue la primera cosa que Dios me pidió, y me pidió no todavía convirtiéndome, sino que Dios usó toda una estrategia, porque yo era de estas que decía, yo la voy a pasar bien en el liceo, yo no voy a estudiar, yo la voy a pasar bien. Y recuerdo que llegó septiembre, y yo tenía 5 promedios rojos, que yo no iba a pasar de curso, y bueno, mi mamá habló con la pastora, y yo supe eso por atrás, que mi mamá ya estaba cansada de mí, me quería sacar del liceo, bueno, toda una historia que había detrás. Y ella ya me iba a sacar, me dijo, no, ya no tenés futuro, ya no sé qué hacer contigo. Estaba perdiendo totalmente la esperanza de mí, en realidad, ya no sabía qué hacer ella conmigo. Y recuerdo que yo igual dentro de mí decía, no, voy a quedar repitiendo, qué vergüenza, va a ser una vergüenza para mi familia, para todo. Y recuerdo que un día me levanté temprano y fui a la iglesia. Yo totalmente perdida, pero ese día decidí, fui a la iglesia como a las 7 de la mañana, y fui y no había nadie en la iglesia. Y me senté y le dije, Señor, si tú me haces pasar de curso, yo voy a dejar lo que tú me pidas. Dije, voy a dejar de juntarme con mi amiga, lo que tú me pidas. Y recuerdo que después pasé de curso. Y Dios me dijo, ¿te acuerdas que tú me dijiste que te iba a dejar de juntar con tu amiga? Y para mí era muy doloroso, eran como las intocables. Mi mamá siempre decía, Abby, no te juntes con ella. Y yo le decía, no, pero ¿por qué tú me querías alejar de mi amiga? ¿Querés que yo siempre esté sola? Y me molestaba cuando ella me decía, Abby, tienes que dejar esto. Y yo, ¿pero por qué? Si es mi vida, no te metas. Y no quería soltar. Eso era, no quería soltar en realidad mi pecado, no quería dejarlo. Y recuerdo que eso fue lo primero que tuve que dejar. Y bueno, después otras cosas que el Señor igual me fue pidiendo. Yo cuando llegué a la iglesia yo estaba en una relación, yo estaba pololeando, como se dice en el mundo, y Dios no me dijo, no me habló así como si él se convierte, sirvan juntos, como lo ha hecho quizás con otro. Dios me dijo, termínalo, así, no me dio opción B, no me dijo, llévalo a la iglesia y conviértelo, no me dijo eso, me dijo, termínalo. Y yo estaba muy aferrada a eso, porque yo igual en cierto modo me proyectaba, porque eso me hacía escapar de mi familia, de Dios, porque decía, ya yo voy a formar mi propia familia, voy a hacer lo que yo quiera, nadie me va a mandar, nadie me va a decir nada. Pero Dios me empezó a quitar las cosas, pues, y ese yo creo que era mi mayor temor, de quitarme sueños y metas que yo tenía, personas también, porque igual yo quería estudiar estética integral y para mí era un sueño estudiar eso. Y tuve que entregarlo también, y era más el miedo de confiar que lo que Dios tenía para mí era mucho mejor que los planes que yo tenía para mí. Bueno, justo es donde yo quiero empezar a llegar. Y tú, Cata, porque el miedo a dejar, ¿qué crees tú que el temor que le da gran parte a los jóvenes acercarse a Dios? Porque como decía mi hermana Abigail, tenía que dejar los amigos y todo eso. Eso es lo que más te costaba. ¿Qué te hacía temer acercarte a Dios, como tus padres te lo decían, y encontrar en Él tu propósito? Como decía igual Lavi, yo estaba en una relación cuando el Señor empezó, yo empecé a terminar el cuarto medio, y la verdad es que yo sentía que eso era mi protección, mi seguridad era esa relación, y que yo totalmente cerrada, y decir, aquí tú tienes como el amor, el cariño que muchas veces quizás yo no sentía de parte de mi papá, porque a veces como joven espera que sean abrazos, que sean cariño así como físico,
emocional, pero yo sentía que esa era como mi seguridad, pues, mi protección era como esa relación, y que Dios no me iba a dar y no me iba a llenar lo que yo quería, por lo que yo necesitaba, como ese como amor, ese cariño que supuestamente yo buscaba en el mundo, porque que mi miedo era que yo me iba a sentir como, al alejarme, yo me iba a sentir sola, yo me iba a sentir que quizá no iba a tener como a nadie que me quisiera, como por decirlo así, y ese era mi miedo, pues mi miedo y mi inseguridad de alejarme y de creer que Dios no me iba a llenar y no me iba a satisfacer como mis deseos personales, mis deseos, mis proyectos, mis anhelos, que Dios no iba a ser capaz como de cumplir eso, pues mi proyecto de vida. Que ese fue como el mayor temor de que yo no me quería alejar como del mundo, pues del pecado. Como decía Lavi, abrazar el pecado, pero abrazar como disfrazado de inseguridad y de falta de cariño y de falta, porque al final es pecado, pues al final de uno, cuando Dios le abre el entendimiento, es pecado igual, pues es pecado. Quizás yo creo que yo gran parte de mi vida me sentí vacía, pues me sentí rechazada, y decía, nadie me quiere, y yo como que en esa relación yo encontré, el enemigo me hizo como cerrarme a tal punto de que yo creí que eso era todo para mí. Entonces ese era mi miedo de que yo en Dios no iba a encontrar lo que yo encontraba aquí afuera. Gracias, hija, y gracias a las dos, porque creo que ustedes están abriendo mucho los ojos de muchos jóvenes, muchas jovencitas que quizás el enemigo las tiene atrapadas en esa mentira. Como que lo que tienes es mejor que lo que Dios te puede dar. Es como que lo que tienes en el mundo, lo que vas a perder, no te hace creer que Dios te va a llevar a un mundo aburrido, que te va a amargar, frustrado, que no tiene ningún brillo, que está mejor afuera que sirviendo a Dios. Abigail, ahora dime, ¿cómo en un momento llega este cambio? Porque yo sé que yo conozco a ambas, así que Abigail llegó a apoyar a los niños, pero así como porque necesitaba trabajar y estaba buscando trabajo, si esa es la verdad. No estaba yendo a la iglesia para buscar, quería servir a Dios a través de, sino ella estaba buscando trabajo, y el Señor estaba necesitando que alguien apoyara para cuidar a los niños. Entonces ella dijo, bueno, si este es un trabajo, yo voy a tomarlo. ¿Qué pasó ahí, Abigail? Porque yo creo que Dios fue muy estratega, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué hace que la que quería estudiar cosmetología, parece que era, ¿cierto? Estética integral. Ya, estética integral, para que vean, ¿cierto? Es mucho más completo. Ella tenía que ver todo con las uñas y con todo eso. Cuando yo ya la vi, Abigail venía, pero ella dijo, bueno, yo voy a trabajar para lo que yo quiero. Y en ese lapso que empezó a hacer, a venir a trabajar, algo empezó a pasar con Abigail, porque hoy día, Abigail, ya te licenciaste, ¿cierto? Recibiste ya una primera parte de tu carrera, ahí nos vas a contar, pero ¿cómo llegaste a pensar en eso, que ni siquiera se parecen en nada, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, sí, como dice la pastora, cuando me llamaron porque estaba buscando trabajo, en realidad fue porque Dios cerró todas las puertas. Yo tenía como todo planeado, ya me voy a ir a Santiago, sabía hasta dónde me iba a quedar con familiares que tenía allá, y ya tenía todo resuelto, y se cerró todo eso. Se cerró y no me pude ir. Y ella estaba como frustrada aquí en la casa, encerrada sin hacer nada. Y como decía la Cata, uno busca de repente la aceptación, porque yo quería estudiar estética integral porque yo era buena en eso. Entonces yo sabía que yo iba a destacar en eso, porque al final uno busca la aceptación. Porque todos, por ejemplo, en el liceo sabían, se maquilla, o la uña seca para eso. Como que yo quería destacar en eso, entonces dije, si para esto soy buena, yo me voy a aferrar a esto y yo no lo voy a soltar, porque en esto voy a ser reconocida. Y recuerdo que cuando la pastora me llamó,
y me dijo que necesitaban a una persona que trabajara en el colegio, yo acepté, pero yo acepté con el pensamiento de que ya voy a estar 3 semanas y yo me voy a ir. Yo no voy a durar más, sino que ya en cierto modo quería demostrarle a mi mamá que, porque ella siempre me habló de esto, siempre me habló de los niños, siempre, desde muy pequeña, y bueno, cuando era muy chica, yo recuerdo que Dios me entregó una palabra de los niños y yo siempre me negaba a eso. Me negaba, no quería nada, y tengo cartas incluso donde mi mamá siempre me dijo lo que yo iba a hacer y yo no, cegada, que no. Y yo no quería ir porque en cierto modo tenía ese miedo de encariñarme con los niños, como que no quería. Y al final la acepté y recuerdo que ya pasaron 3 semanas, 1 mes, y yo seguía ahí. Y no sabía cómo salir y me estaba como envolviendo con esto. Bueno, Dios puso ahí a la hermana Jessica, que ella en realidad me llenó de esto, me apasionó por el proyecto de la iglesia, y Dios empezó a mostrar muchas cosas en mi corazón. Pues Dios me empezó a decir, yo para esto te tengo. Lo que tú quieres hacer no es nada lo que yo en realidad voy a hacer contigo. Y me costaba, siempre estaba esa desconfianza de que, Señor, me cuesta creer que realmente en esto yo voy a destacar, en esto voy a ser alguien importante. Y Dios empezó como a traerme de a poco. Yo no me di cuenta cuando me estaba envolviendo con esto. Recuerdo que, bueno, yo con la Cata era muy amiga y compartíamos, y la Cata me decía, me quedaba como mirando harto rato y me decía, viste, es rara. Me decía, estáis rara, como que ya no eres la misma, no se habla y como diferente, pero yo no lo notaba. Yo no lo notaba, que Dios en realidad me estaba atrayendo a Él, y me decía, no sé, como que te noto como rara, tú no eres así. Y de a poco Dios, recuerdo que un día estaba en el campo y Dios me habló fuerte, estaba sola, alrededor de puros árboles, no había nada más, y escuché la voz de Dios, y la escuché y me dijo que los planes que Él tenía para mí eran mucho más grandes, que no me conformara con lo que el mundo me ofrecía. Y Él como que me hizo una propuesta, me dijo, ¿estás dispuesta a dejar todo por mí? Y yo le dije que sí, que le iba a creer, y dije, Señor, yo voy a dejar amigos, voy a dejar buenos y bololos de ese tiempo, quizás voy a dejar la carrera de mis sueños. Si mis papás no quieren servir, yo quiero servirte. Y ahí fue cuando Dios realmente puso un sello en mi corazón, y yo también tuve que disponerme a que el Señor trabajara y me mostrara y me guiara, y buscar en realidad el consejo de cómo caminar con Él. Amén. Amén. Y mi hermana Cata, ahí ustedes dos se juntaban, pero andaban en sus propios proyectos. Se juntaban ahí las hijas de la hermana, las mamás decían, bueno, ellas, pero estarían en sus propios proyectos, y empezaste a ver que Abigail empezó a cambiar, así que ya como que ya no servía mucho como amiga, porque ya empezó a perder el brillo, ¿cierto? ¿Qué pasó contigo, hija? ¿Y cómo, hasta dónde Dios tuvo que llevarte para en un momento tú darte cuenta que Dios tenía algo para ti? Yo pensaba en esto, y de las dos, yo era la más porfía, la más porfía, y no quería entender, y porque Dios ya me había dicho hace tiempo, ya apenas yo salí del liceo, termina, corta con esto, corta amigos, corta esa relación que llevaba muchos años, para igual contextualizar a lo que Dios me tuvo que llevar, muchos años, y ver que en un momento yo cegada total, yo entré a estudiar sin saber si era lo que de verdad Dios quería, y en este proceso yo quedé embarazada. Yo quedé embarazada a los 18 años, y fue difícil, me costó asumirlo, pero llegó un momento en que yo ya no podía más, que yo estaba muy mal, estaba como depresiva, que no quería nada, y
yo no buscaba a Dios, pues yo no buscaba a Dios, que yo pensaba que Dios no me iba a ayudar, y no tampoco veía que esta situación estaba siendo provocada por Dios para salvarme. Y llega un momento en que todo esto ya sale a la luz, y ahí fue cuando Dios me dijo: aquí está tu salvación. Aquí es hora de levantarse, es hora de seguir, es hora de hacer las cosas como yo las digo. Y como era yo la más porfiada, tenía que pasar porque mi mente cerrada, por mi soberbia, mi obstinación con hacer mis planes, pues, y querer como jugarle chueco a Dios y ser como más grande yo, y que mis cosas iban a ser más grandes que lo que Dios tenía para mí, pues. Y en ese momento yo dejo todo, o sea, Dios me dice: ya déjalo todo, suelta, y porque eso no te se va a llevar a perdición, te va a llevar al infierno. Y de ahí fue como cuando Dios salió a mi encuentro, pues, y Dios me abrazó y me dijo: ya, aquí vamos, ahí, con hijo y con todo, vamos adelante. Y, yo decidí, pues yo la acepté, y yo le dije: ya, Señor, ahora voy a dejarlo todo. Y yo dejé mi estudio, yo dejé todo, pues dejé esa relación que quizás no dejé de la forma. Y Dios me obligó, como yo era tan soberbia, me obligó a dejarlo, pues, y me dijo: o me sigues, o me sirves a mí, o te pierdes. Y me mostró los dos caminos, pues, y yo elegí seguirlo a él y creer que él era el que me iba a llenar y me iba a abrazar, me iba a sacar todas mis inseguridades, todos mis temores, y seguir, pues, y seguir y ser obediente, y pedirle perdón, y avanzar en un nuevo camino. Amén. Ahora, mi hermana Abigail, ¿crees tú que esos temores, que esos miedos, el querer huir, realmente hoy día, qué puedes decir ante aquellos que a lo mejor tienen tanto temor, que ambas ustedes están viendo, y creo que todos los que nos están escuchando pueden percatarse que hay puntos muy en comunes acá, y es que Dios les pide, ¿cierto?, que tienen que creerle y soltar todo. Creo que, ¿qué hubiese pasado, Abby, si tú hubieses dicho: está bien, voy a servir, pero voy a quedarme con el pololo, como, ¿cierto? Voy a quedarme con el pololo, o voy a quedarme con la carrera que yo quiero, pero ya voy a empezar a ir a la iglesia, pero hay algunas cosas que todavía no, porque no tengo la seguridad, porque no me atrevo, porque quiero un poco asegurarme lo que también quiero en el mundo, y estar como con las dos cosas. ¿Crees tú que habrías podido llegar a entender y dejarte llevar, porque el Señor comenzó a abrirte un camino nuevo a ti, y es para ambas también, a cada una, y en el camino que te abrió empezó a ponerte un querer, como el hacer, un propósito, sueños que son muy diferentes a los que tenías, y una proyección? Entonces, cuéntame, ¿qué habría pasado si tú no hubieses tomado la determinación de dejarlo todo y decirle: está bien, Señor, voy a aceptar tus deseos y soltar todo? ¿Qué crees tú que habría pasado? Bueno, estaría totalmente perdida y hubiese caído en muchas cosas que quizá uno dice: no, yo jamás haría esto, en eso estaría metida. Porque entendí de parte de Dios que Él no solamente quiso venir a poner un propósito en mí, pues quiso venir a salvar mi alma, quiso venir a restaurar cosas en mi corazón que estaban muy dañadas, que eso mismo me hacía alejarme de Dios, enfrentar, porque yo era muy cobarde, no, siempre quería escapar, pues ese era como mi propósito, que quería puro escapar, pero Dios me llevó a hacer totalmente lo contrario, y creo que como jóvenes de repente
decimos, no, es que voy a tomar esta decisión, pero buscamos mal el consejo y vamos a preguntarle a la persona que nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Entonces creo que como jóvenes es tan importante ese punto, a quién le abrimos nuestro corazón, dónde buscamos realmente la sabiduría, porque si yo le voy a preguntar a mi amigo que está en lo mismo que yo, obviamente me va a llevar a perdición, no me va a hacer salir de ese hoyo. Y yo creo que lo que tuve que hacer fue buscar el consejo en alguien que viera más allá que yo. Tuve que confiar y abrir mi corazón a Dios, para que Dios pudiera descubrir, porque bueno, como decía la Cata, nosotros andábamos para arriba y para abajo, pero era porque ambas estábamos dañadas, ambas nos juntábamos a llorar, yo creo, ¿no? De que, oh, qué pobrecita, que no, que tu mamá, no sé, pues no te pesca, por un ejemplo, porque ambas teníamos ese daño de ser rechazadas, de las pobrecitas, y nos juntábamos a puro llorar, ¿no? Y Dios vino a hacer todo lo contrario, pues vino bueno, en mi caso, Dios me llamó y me dijo, tú eres deseable para mí, yo no eres pobrecita, yo no te veo así, yo te veo como algo grande, como un propósito grande, y eso en realidad a mí me llenó, que Dios me mirara con tanto amor, a pesar de mi infidelidad a Él, porque yo conocía de la palabra, yo desprecié el evangelio por mucho tiempo. Yo nací dentro de la iglesia, siempre fui instruida por mi mamá, bueno, la pastora los primeros 6 años de mi vida me instruyó, mi abuela también es cristiana, y bueno, ahora yo sé que soy un resultado de una Noemí que oró, que intercedió y que me instruyó constantemente. Bueno, mi abuela ahí también siempre estaba, y yo siempre estaba cegada, no quería escuchar, y creo que una persona sabia también tiene que aprender a escuchar el consejo y también tener cuidado con quién abrir el corazón, y como decía la pastora, esto en realidad le sirve tanto a los jóvenes que de repente dicen, sí, ya lo hicieron, porque yo no lo puedo hacer dentro de la iglesia. Y bueno, yo igual quiero en esta instancia quizás pedirle perdón a muchos de los jóvenes por abrir brecha y mostrarle a un Dios que quizás permite el pecado, porque no es así. Dios no permite el pecado dentro de su iglesia, y si quizás nosotras entregamos un mal testimonio, perdón, pero yo sé que si nosotros estamos acá es solo por gracia y por misericordia, pero Dios no tiene malos planes para ustedes, sino que al contrario, es todo lo contrario. Dios quiere el bien para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y Cata, ¿qué dices tú? ¿Habrías tenido, si tú en un momento que tenías ahí en tus manos el seguir como tú, los destinos que tú habías querido trazar, o que en un momento tenías que cambiar esto, o sea, volverte a Dios y soltar todo? Como decías, el temor de todo lo que podía perder. Ahora mirando desde el ángulo que estás, ¿crees tú que si no hubiese soltado, qué habría pasado? Como quizás muchos jóvenes se encuentran con ese temor y muchos no se atreven a soltar, porque tienen la duda de que lo que Dios pueda tener sea mejor que lo que tú estás proyectando, y el miedo de que Dios pueda quizás no complacer y no pensar en que en tus deseos para poder, ¿cierto?, proyectarte. Es como si Dios estuviese preparando un plan que va a ser malo para ti y te va a traer dolor. ¿Qué pasaba por tu cabeza y qué habría pasado si tú no hubieses tomado esa decisión? Como recalcar igual que Dios se demoró más tiempo conmigo, me tuvo que trabajar más, porque aún así yo no quería entender, y ver ahora, si es que yo hubiese seguido, yo lo veía como agarrar 2 pesas, y cada vez que una se iba haciendo más fuerte y hubiese tenido que soltar la otra, pues estar en los 2 caminos significa estar agarrado, y en algún momento yo iba a soltar, y quizás yo iba a soltar la fe, yo iba quizás a soltar
el proyecto que Dios tenía para mi vida y quedarme perdida en el mundo. Y quiero también dejar ese mensaje de que en el mundo no hay nada bueno, no hay nada bueno. Yo de repente hacía todo lo que yo quería y después llegaba a mi casa totalmente vacía y no y sentía que eso era tan momentáneo y como decía la Abby, nos juntábamos a llorar porque todo era tan pasajero en este mundo y al final del día era como sentarse y tener la misma tristeza, la misma pena de que quizás éramos rechazadas, viéndolo nosotros en nuestros ojos carnales, porque nunca lo fuimos, porque yo recuerdo que mi mamá estaba orando por mí, que había mucha gente orando por mí, a pesar de que me veían cada vez peor. Quiero decirle a los que nos pueden estar escuchando, hay gente que está orando por ti. Y al escuchar, yo me recuerdo que yo escuché una vez una oración de mi mamá y me quebraba. Yo decía, ¿será lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que yo estoy viviendo ahora? Porque vacía totalmente triste, rechazada. Yo lloraba, yo llegaba a la noche y yo lloraba toda la noche y yo decía, no, quedo igual que como empecé. Y hoy veo y veo que Dios se ha encargado de llenar cada vacío, de llenar cada espacio y de darme una nueva responsabilidad, que es mi hija, y que si no hubiese aparecido el Señor a mi encuentro, yo estaría totalmente perdida y quizás yo no estaría en este mundo. Quizás yo siempre venía en pensamientos de que tú no sirves, tú no vales, tú no deberías estar viva. Esos pensamientos venían en el mundo cuando yo estaba ya perdida y sabiendo y conociendo la verdad, pero sí yo daba lugar a que esos pensamientos hicieran nido en mi cabeza y me llevaba a tomar esas decisiones, pues me llevaba a cada vez alejarme y quizás yo hubiese soltado el camino de la fe y quizás me hubiese alejado y hubiese dicho, ya Dios, no, tú no eres lo que yo quería, lo que yo quiero en este momento, y hubiese estado totalmente perdida y quizás yo me pongo a pensar y una cosa lleva a la otra, lleva adicciones, yo estaba cayendo en todas estas cosas, pues, y quizás qué hubiese pasado en ese momento si Dios no sale a mi encuentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que estamos siendo muy bendecidas. Realmente Dios puso en mi corazón tomar a estas chicas y creo que esto también está consolando a muchas mamás que a lo mejor piensan muchas veces que el estar el consejo, estar orando por ellas y que ha sido como en vano, y a veces el diablo te dice, Dios no te escucha, no va a lograr, y quizás te pone pensamientos negativos frente al futuro de tus hijos. Aquí estamos frente a dos chicas que en un momento estaban con sus caminos totalmente opuestos a Dios, pero ellas reconocen que había oración, que había gente detrás que estuvo aconsejando. Y quiero leer una palabra en Tito, capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vicio, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra no sea blasfemada. Y el versículo 6 dice, y exhorta a sí misma a las jóvenes que sean prudentes. O sea, aquí hay un peso sobre también las mujeres que son mayores, que estamos, ¿cierto?, sobre una altura, sobre las jovencitas. Dice que debemos enseñarles, y lo importante es justamente lo que decía cada una. Leyeron la palabra de Ruth, de Mardoqueo, que fueron jovencitas que se dejaron enseñar. Como decía mi hermana, la obediencia, ¿cierto? Ruth no tenía ninguna posibilidad de llegar, pero porque se dejó instruir y dejó escuchar y escuchó la sabiduría de los ancianos, la canalizaron y lograron objetivos.
quiero que cada una pueda responderme con esto. Desde que ya te volcaste a Dios y Dios te plantó sueños, quiero primero que Catalina me diga, cuando Dios te plantó sueños, ¿qué sueños te empezó a poner y qué empezó a poner dentro de tu corazón para empezar a caminar en pos de lo que Dios te está hablando? ¿Has visto que Dios te ha empezado a abrir caminos, te ha empezado a meter en propósitos? Cuéntame. Sí, yo he visto que desde el primer día de que Dios ya me dice, tengo a mi hija, Dios me dio un corazón de mamá, que me dio y no solamente por mi hija, sino por otros niños, por otros bebés, y Dios me empezó a guiar y a orar también en ese sentido, pues en que se levanten muchas y yo le decía a Dios, yo quiero ser una de ellas, que a través de mi hija Dios me mostró que había muchos niños y había muchos propósitos que Dios también tenía que formar en este tiempo, que para cuando fueran jóvenes no les pasara lo mismo que yo, no llegaran al punto de decir está el mundo y está Dios, y elegir el mundo. Y la verdad ese ha sido a través de estos años mi gran sueño, pues, de que Dios me empezó a llevar, y no solamente a mirar mi situación, sino la situación de afuera, de que hay niños que quizás están ahí sufriendo y yo también levantarme a orar por ellos, por jóvenes que también hay quizás muchas niñas que vivieron mi situación y que hoy día también están viviendo lo mismo que viví yo, el hecho de quedar embarazada soltera y quizás se sienten solas y quizás van a abortar y esas cosas Dios me ha ido como llenando y viendo que yo puedo hacer más, que yo puedo orar, yo puedo levantarme, yo puedo hacer algo por ellos y que si Dios me rescató a mí, Él también puede hacerlo usando este vaso, porque somos vasos y que para la gloria del Señor fuimos alcanzados con esa misericordia y con ese amor que decía Abby, que con ese amor de a pesar nosotros ser infiel, Él permanece fiel. Y me ha llevado a eso en este tiempo, que me ha dado un propósito, me ha cambiado el chip, la manera de ver las cosas, porque antes uno ve solo por uno, pues, y cuando Dios te da un plan, un sueño, no te hace ver solamente tu situación, sino te hace ver el resto, pues el resto, que hay un mundo y que tú saliste de ese mundo perdido, pero también que hay más gente que también lo necesita. Entonces ese ha sido mi sueño, y yo he visto que Dios me ha estado llamando a niños, pues, a bebés, a niños de pequeñitos como mi hija, y eso ha sido el sueño y yo le decía, Señor, confírmame esto, y Dios me lo ha estado confirmando a través de mi hija, pues, de ver que también yo pasé y Dios se vino a revelar a mi vida en un momento clave, y que quizá hay muchas que también están en lo mismo, porque quizá hay muchas perdidas, muchos niños que están sufriendo, y me llamó a eso, pues yo veo que Dios me está llamando a cambiar mi entorno. Así es. Amén. Cuéntame, antes de que pasemos a Abigail, que también nos cuente ya sus proyectos y dónde Dios la está canalizando. A mí, yo me gozo de ver cómo Dios comenzó con su mano, con tanto amor, con tanta ternura, con paciencia, comenzó a mostrarles el camino. Cuéntame, y creo que es muy bueno que muchas jovencitas, detrás de ti hay algo bien importante. Te sentiste que cuando tú en un momento te embarazaste, sentías que alguna vez pasó por tu cabeza, ¿estabas preparada para embarazarte? O en un momento cuando te encontraste que estabas embarazada, porque tú dices, tu hija fue de alguna manera lo que Dios usó para mostrarte, ¿cierto? Pero tú estabas, en un momento pensaste en tus proyectos en embarazarte.
No, la verdad es que no. No, estaba totalmente lejos de lo que yo quería hacer. Si bien yo quería estudiar pedagogía, algo que tampoco me gustaba, pero que yo dije, ya voy a estudiar eso para trabajar con niños. Jamás estuvo en mis planes quedar embarazada y tener una hija a tan corta edad también. Entonces era como todo lo contrario a lo que yo tenía proyectado y preparado para mí, que era como... ¿Sentiste que iba a ser un obstáculo en tu vida, tu hija, que venía como a frustrar tus planes? Porque yo te digo, porque tú estás diciendo, hay muchas chicas que a lo mejor a muy temprana edad, muchas jóvenes, pueden embarazarse y hoy día están tratando de legalizar el aborto. Y hoy día tú miras a tu hija, quizás en el momento no te preparaste, no estabas lista, pero hoy día que ves a tu hija, puedes entender que era un propósito de Dios y que aún siendo muy joven, fue necesario y importante para tu vida. Amén. La verdad es que yo veía que al momento me costó mucho asumirlo en el periodo de que yo estaba embarazada. Me costó mucho porque yo decía, no voy a poder hacer nada más que criar y dedicarme a ella. No hay más. Yo le decía una vez a mi mamá, no hay más planes, para mí no hay más sueños. No, esto me vino como se dice, a cortar las alas. Yo en un momento lo vi así y que yo dije, ya, yo voy a empezar a vivir para ella, pero no proyectándome en nada, no como que en mi mente se cerró a tal punto de que yo no iba, dije ya, no, los estudios se fueron para siempre, no sé, la posibilidad de trabajar en muchos años más, voy a tener que trabajar pero para sacarla adelante, no voy a hacer, no sé, por lo que yo quería hacer, que era trabajar con niños, pero no, pues no fue así en realidad. Ahora vamos a Abigail, estamos ya, Abigail, estamos ya viendo que mi hermana, Dios la ha ido canalizando. Después yo voy a contar por dónde, porque mi hermana Cata, era la Catita para nosotros, ahora ya es Catalina, ¿cierto? Ya también está proyectándose y está apoyando en el trabajo de los niños en la guardería, porque ya va a comenzar también ahí con la ayuda del Señor, ir tomando sus horarios, tiempos para empezar a prepararse para también después dedicarse a estar con esos niños pequeños, donde Dios le enseñó a amarlo, donde el Señor le mostró que venía con propósitos grandes, y cuando vio a su hija, Dios le habló de muchos. Y yo creo que Dios te ha dado un corazón de madre hermoso, que la verdad es que yo me gozo de ver cómo tú has ido, porque yo sé que tuviste que formarla, tu madre tuvo que dejarte que aprendieras a tomar sola esa responsabilidad, y lo hizo bien porque era necesario, y puedo ver que te dio un corazón de madre el Señor, y yo sé que te ha dado no solo para tu hija, sino para muchos niños que puedan llegar, y tú vas a derramar en ellos su corazón, y Dios te va a proveer para que te capacites, te prepares y seas también una profesional en esto. Así que tenemos nuestra esperanza en todo esto. Dios ya te ha ido canalizando y te está abriendo camino y te dando propósito. Por eso queríamos ver cómo el consejo te llevó hasta eso. Mi hermana Abigail, tú ahora, con todo lo que ¿para dónde viste que Dios te empezó a llevar y qué empezó a pasar contigo y cómo te empezó a llevar a una proyección? Porque después de tener un destino totalmente cierto para ti, marcado, Dios te vuelca. Y ahora, ¿hasta dónde? Porque yo sé que estás, como tú dices, eres la tía conocida. Empezó la tía sin tener ninguno más que cuarto medio. Después la tía ya no tenía solo cuarto medio. Cuéntame
¿Cómo te fue llevando Dios y en lo que estás ahora? Sí, empecé como la tía que iba a apoyar solamente, porque eso era, iba a apoyar, ayudar en lo que se necesite. Y después Dios empezó a abrir brecha y después me llevó a hacerle clase a los niños, siendo que no tenía una enseñanza superior, se podría decir, para enseñar, y empecé a hacerles clase, y ahí fue cuando Dios me habló que era tiempo de prepararme. Y ahí fue cuando me llevó a estudiar de asistente, y realmente fue de Dios, porque Él abrió todas las puertas para que yo estudiara de noche y en el día pudiera estar con los niños. Y orábamos con la pastora y Dios abrió todo como Él quería, y bueno, el año pasado recibí mi cartón de eso, y después Dios me dijo, quiero más de ti, no quiero que te quedes ahí. Y quería que obviamente sacara el educador allá de párvulo. Yo tengo mención en básica igual, y estaba todo cerrado, todo totalmente cerrado por todos lados, y oramos con la pastora y realmente fue un milagro. Y me llamaron de la Universidad de Viña del Mar para estudiar con ellos y ya sacar el educador de párvulo, pero Dios me está proyectando más allá de quedarme con el cartón de educadora, sino que me mostró más allá, que para sacar un diplomado, para después yo poder enseñarle a las futuras educadoras que le están enseñando a nuestros niños, porque es tan importante tener un corazón sano a la hora de enseñar. Como yo les decía, el entrar a trabajar en el colegio empezó a ordenar muchas cosas que habían en mi corazón, áreas muy difíciles. Yo caí en muchas cosas como anorexia, tuve problemas de alimentación, de autoestima, depresiones, muchas veces me corté los brazos, y Dios me empezó a proyectar en esto porque me decía, ¿quiénes son las personas que le enseñan a nuestros niños? Cualquier persona se para adelante y habla y forma a los niños, y Dios me puso el peso de poder instruir, de poder enseñarle a otras mujeres a que realmente hay que tener un corazón sano para que nosotros podamos enseñarle a los niños. Como decía Catalina, Dios igual, bueno, yo no soy mamá, pero Dios me puso un corazón de madre. Fue la palabra que Él me entregó cuando yo era muy pequeña, que Él me iba a colocar un corazón de madre. Y he podido ver cómo Dios me ha llevado en este tiempo a poder tener compasión con los niños, con las jovencitas. De repente yo las veo ahí a la niña de 12 años y yo digo, ¿cuánto necesitaba yo a esa edad que alguien estuviera ahí? Que alguien estuviera aconsejando, cuánto necesitaba yo una Noemí que me instruyera en esto. Y por eso, bueno, cuando la pastora nos decía sobre el tema que íbamos a hablar, yo decía, qué importante es que también las mujeres, las mayores se dispongan a entregarle a las más chicas, porque es tan necesario. Pues de repente decimos, no, yo no tengo hija, entonces no es necesario que yo enseñe a otro o que yo tenga corazón de madre. Al contrario, Dios nos trajo para eso, nos trajo para poder instruir, para poder influenciar en la vida de las demás. Gloria a Dios. Qué lindo, mi hermana Abby, porque es una lección para muchas jóvenes. Como decías tú, no necesitas tener hijos para que Dios nos dé corazón de madre, porque es el corazón de Dios, y que ama, ¿cierto?, a los niños, y ver como la formación. Y como decías tú, un corazón sano para ser maestros. Quiero terminar con estas palabras. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, o sea, capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y quiero también hablar de Primera de Juan, Primera de Juan 2:3, donde dice que los jóvenes han pisado la cabeza de Satanás. Vosotros, los jóvenes, que habéis pisado la cabeza de Satanás. Creo que ustedes dos son
dos jóvenes que pueden tomar esa palabra, ¿cierto? Que ahí han tratado de ganarse debajo del consejo y a la vez de buscar la humildad. La humildad tiene que ver con la obediencia, ¿cierto? En ser humildes, obedecer y empezar a permitir que Dios comience a poner sus sueños. Y yo puedo ver que aquí hay dos jóvenes que Dios le plantó sueños y que el corazón de Dios estaba pensando en los niños, está pensando también en preparar maestros, en preparar gente que pueda, ¿cierto?, tener un corazón para entregar a los niños lo mejor. Y siento que han pisado la cabeza del diablo, que están en un nivel que Dios los ha levantado, las ha honrado, están ocupando lugares de honra y creo que deben sentirse, ¿cierto?, victoriosas por haberle creído a Dios y por estar ahí siendo humildes, recibiendo el consejo, la palabra y con proyecciones. Quizás hay otro tiempo que vamos a hablar sobre, me quedé entusiasmada con otros temas que Abigail estaba hablando y que también Catalina, y que es muy lindo escucharlas porque creo que podemos motivar y preparar quizás otras, proyectar trabajos con las niñas, ¿cierto?, de 10, 11, 12 años, hacer proyectos con ellas para tratar sus corazones. Como decía mi hermana Abigail y Catalina, muchas veces los padres no se dan cuenta y no es el deseo de ellos, pero el enemigo se preocupa de dañar y de enfermar el corazón de los hijos y de apartarlos de los padres y que los hagan pensar que sus padres no los aman, no los entienden, para llevarlos hacia el mundo, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros, ustedes que tienen experiencia, podemos ser de gran ayuda para muchos jovencitos, niñitas, que ya está el enemigo tratando de venir a perturbarlas. Chicas, quiero agradecerles, han sido de gran bendición y sé que muchos estarán agradecidas de sus testimonios. Gracias por abrir sus corazones, gracias por mostrarnos los sueños y gracias por atreverse hoy día, ¿cierto?, a hablar de los proyectos que Dios tiene. Lo han hablado con fe, aunque quizás Abigail está preparándose, pero todavía quiere tomar un título, pero fíjense, está mirando otro más allá. Cata está mirando, ¿cierto?, lo que Dios le está entregando, pero no está mirando solo ahí buscar ahora una carrera, un título, sino ella quiere muchos niños, ella quiere alcanzar niños, quiere sanar niños, quiere preparar niños. Abigail está mirando una proyección de los que preparan niños y creo que Dios quiere que ellos sueñen en grande. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este momento. Señor, quiero agradecerte por este tiempo tan especial con Abigail, Señor, con mi hermana Catalina, estas dos jovencitas, Señor, que ya están, Señor, con proyectos, están alineándose contigo. Y yo sé que tú, Señor, cuando alguien se pone, Señor, en tu voluntad, Señor, tú lo lanzas a las alturas, lo haces soñar y preparas todo para que ellos puedan llegar a cumplir planes y propósitos, como lo fue Esther, como lo fue Ruth, Señor, ahora también Abigail, Señor, Catalina, y cuántas jovencitas atrás, Señor, que cuando la escuchen, cuántas, Señor, jovencitos puedan sentirse identificados y puedan decir, yo quiero que Dios también determine mi destino, quiero aprender a ser obediente, quiero aprender a escuchar el consejo, la dirección, porque quiero que Dios marque mi destino. Señor, yo las bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicas. Dios les bendiga mucho. Gracias por atreverse a este desafío. Amén. Bendiciones. La pastora, bendiciones.